México enfrenta este 8 de julio una jornada de clima extremo marcada por dos amenazas al mismo tiempo. Lluvias intensas con riesgo de inundaciones en varias regiones del país y un domo de calor que elevará las temperaturas por encima de los 45 grados en el noroeste. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la onda tropical número 16 seguirá interactuando con circulaciones ciclónicas, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, lo que provocará tormentas fuertes a intensas en buena parte del territorio. La mayor alerta por lluvias se concentra en Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Nayarit, donde se esperan acumulados de entre 75 y 150 milímetros, con posibilidad de descargas eléctricas, granizo y afectaciones por desbordamiento de ríos, encharcamientos y deslaves. Además, habrá lluvias muy fuertes en estados como Sinaloa, Durango, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tabasco. Esto significa que el centro, occidente y parte del sur del país también podrían enfrentar complicaciones importantes durante la tarde y la noche, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde la visibilidad puede caer por tormentas intensas. Pero el otro extremo del pronóstico también preocupa. Mientras varias entidades se preparan para lluvias severas, un domo de calor o circulación anticiclónica mantendrá ambiente extremadamente caluroso en Baja California y Sonora, donde el termómetro superará los 45 grados. También se esperan máximas de 40 a 45 grados en Baja California Sur, Sinaloa y Chihuahua, con riesgo elevado de golpes de calor y deshidratación, sobre todo en niños, adultos mayores y personas que trabajan al aire libre. El panorama se complica todavía más con rachas de viento y oleaje elevado. El pronóstico advierte viento fuerte en entidades del norte y mar de fondo, con oleaje de 1 a 2 metros en costas del Pacífico, el Golfo de México y la península de Yucatán, lo que obliga a extremar precauciones en zonas costeras y durante actividades marítimas. En resumen, México vivirá un día de contrastes extremos. Lluvias intensas con riesgo de inundaciones en el centro, oriente y sur, y calor sofocante en el noroeste. Por eso, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, evitar cruzar zonas inundadas, protegerse del sol, mantenerse hidratados y tomar precauciones si vives cerca de ríos, laderas o costas.